En este video les hablaremos sobre lo que es el síndrome de Lynch. El síndrome de Lynch es como se le conoce al cáncer colorectal hereditario. Esta es una de las patologías hereditarias más frecuentes, el cual es causado por mutaciones germinales en genes reparadores de bases desapareadas de ácido desoxirribonucleico. Este cáncer tiene una significativa mortalidad y morbilidad a nivel mundial. Este se subdivide en polipoideo y no polipoideo. El 80% de los cánceres colorectales son de aparición esporádica, el 10% son de familias y el restante de 5 y 10% tienen carácter hereditario. Este cáncer hereditario se da de una edad temprana. En el estudio de los pacientes con síndrome de Lynch se ve cómo existe una mutación que afecta a la mayoría de los tumores que tienen los pacientes y se detectan por la aparición en el tejido tumoral de cambios en la longitud en los microsatélites. Los microsatélites son regiones cortas del ADN que se repiten y que no se codifican. Estas mutaciones se describen como mutaciones somáticas ubicuas o errores en la replicación y dieron lugar al modelo del fenotipo mutador como base para esta enfermedad. Luego, se definió cómo estos errores replicativos se deben a mutaciones en los genes que intervienen en la reparación del ADN por apareamiento erróneo de bases. En la siguiente tabla veremos cuáles son los genes involucrados. Este mecanismo de reparación se inicia cuando un complejo de proteínas reconoce las bases mal apareadas y se une a esta zona del ADN. Dependiendo del complejo que ingrese, van a tener diferente afinidad para unirse al sitio de la lesión, esto de acuerdo con la naturaleza del daño. Posteriormente van a reclutar un complejo de proteínas. Luego se produce la ruptura del ADN en la hebra mutada, y este fragmento es resintetizado y ligado, por lo que queda corregido el daño. Aunque las mutaciones en los genes de reparación de apareamiento erróneo no son responsables directas de la iniciación y progresión del tumor, numerosos estudios indican que las células que presentan alteraciones en este mecanismo de reparación acumulan mutaciones a un ritmo mucho mayor que las células normales. Además, en las mutaciones de microsatélites se producen alteraciones en secuencias codificadoras de genes, ya sea en supresores de tumores y protooncogenes, así como genes que regulan el crecimiento y la muerte celular, por lo que se va a incrementar el potencial de transformación maligna de una célula afectada. En la mayoría de los individuos con mutaciones germinales de alguno de estos genes, en el tumor se encuentra lo que se denomina inestabilidad a microsatélites, que es cuando se produce la incapacidad del sistema de reparación de corregir los errores durante la replicación del ADN. Existen 5 marcadores informativos que indican la presencia de inestabilidad a microsatélites en los tumores. Este estudio se realiza a pacientes que cumplen una serie de criterios conocidos como criterios de Bethesda, que serán explicados más adelante. El síndrome de Lynch se presenta en familias con un patrón de herencia autosómica dominante. Por lo tanto, si un padre tiene la mutación del gen para el síndrome de Lynch, hay un 50% de probabilidades de que la mutación se puede presentar en cada hijo. El riesgo de tener un síndrome de Lynch es el mismo sin importar el portador del gen con la mutación, si es la madre o el padre o si el bebé es niño o niña. Los criterios de Amsterdam se dividen en 1 y 2. Los criterios de Amsterdam 1 son que al menos 3 familiares hayan sido afectados con cáncer colorectal verificado histológicamente, uno debe ser familiar de primera consanguinidad a los otros 2 y se debe excluir la poliposis adematosa familiar. Como un segundo criterio están que al menos 2 generaciones sucesivas hayan sido afectadas con cáncer colorectal. Como un tercer punto se encuentran que uno de los cánceres o más deben diagnosticarse antes de los 50 años de edad. Los criterios de Amsterdam 2 son igual que los del 1, solo con la excepción de que no es necesario que los 3 cánceres sean colorectales, sino que pueden estar afectados con otros tumores extracolónicos asociados a este síndrome. Todos los criterios se deben cumplir para el diagnóstico. Luego se encuentran los criterios de Bethesda, en los cuales se encuentran 1. Que los individuos con cáncer en familias que cumplen los criterios de Amsterdam. 2. Individuos con 2 cánceres relacionados con el historial de cáncer colorectal hereditario no polipósico, incluyendo el cáncer colorectal sincrónico o metacrónico o cáncer extracolónicos asociados. 3. Individuos con cáncer colorectal y un familiar de primer grado con cáncer colorectal y o cáncer extracolónico relacionado con el historial de cáncer colorectal hereditario no polipósico o adenoma colorectal, uno de los cánceres diagnosticados antes de los 45 años y el adenoma diagnosticado antes de los 40 años. 4. Individuos con cáncer colorectal o endometrial diagnosticado antes de los 45 años. 5. Individuos con cáncer colorectal derecho y patrón indiferenciado diagnosticado antes de los 45 años.
6. Individuos con cáncer colorectal de células en anillo de sello diagnosticado antes de los 45 años y 7. Individuos con adenoma diagnosticado antes de los 40 años. Las características clínicas o fenotípicas del trastorno tenemos como principal el cáncer colorectal, que es la expresión fenotípica más conocida en el síndrome de Lynch. Se estima que el riesgo de desarrollar cáncer colorectal a lo largo de la vida de los portadores de esta mutación es de 50 al 80%. Frecuentemente, el cáncer colorectal en casos de síndrome de Lynch se diagnostica antes de los 50 años de edad. Más precozmente que el cáncer colorectal esporádico, que en promedio se diagnostica a los 69 años. La carcinogénesis acelerada se debe a que la progresión de adenoma a carcinoma es más rápida en el síndrome de Lynch. En promedio, el adenoma progresa a cáncer en 35 meses. Otra característica fenotípica del síndrome de Lynch es la predilección de los tumores por el colon proximal al ángulo esplénico, reportada en 60 a un 80% de los casos. El desarrollo de cáncer colorectal sincrónico o metacrónico es otra característica importante del síndrome de Lynch. Este último es directamente proporcional a la aparición de nuevos cánceres en el mismo órgano y en otros órganos afectados según el gen mutado. En el síndrome de Lynch también existe un mayor riesgo de tumores malignos de origen diferente al colon debido al gen afectado, como lo es, por ejemplo, el cáncer de endometrial, que se presenta en 18 a 60% de las mujeres con mutación del MSH6. Otra neoplasia asociada a este síndrome es el carcinoma gástrico, cuyo riesgo se calcula en 6 a 13%, valor que se puede variar cuando es endémico en la población, como ocurre en Corea del Norte, donde se puede llegar al 30% y superar al cáncer de endometrio. Existen puntos claves en los estudios del síndrome de Lynch, como lo es iniciar el análisis genético de un familiar afectado de tumor, ya sea diagnosticado de cáncer colorectal o cualquier otro tumor. Es lo más informativo y adecuado. En este análisis permite identificar quién o quiénes dentro de la familia tienen predisposición genética a desarrollar algún tumor asociado al síndrome de Lynch y quiénes no. También ayudan en la toma de decisiones preventivas y terapéuticas. El estudio genético puede tener impacto emocional e implicaciones para el individuo y su familia. También se recomienda recibir asesoramiento genético antes y después de hacer el análisis. Con cierta frecuencia, el resultado del análisis genético es no informativo, es decir, no se pueden extraer conclusiones definitivas. En esta situación, su médico debe explicar las implicaciones en el seguimiento en función de otros factores de riesgo. El tratamiento quirúrgico y médico del síndrome de Lynch debe estar dirigido por un grupo multidisciplinario. La colectomía total con anastomosis ileorectal es el tratamiento de elección para pacientes con este síndrome, el cual disminuye en un 30% el riesgo de un tumor metacrónico colorectal. La colectomía parcial o segmentaria es una estrategia quirúrgica que se debe tener en cuenta en pacientes ancianos, en aquellos con disfunción o daño esfinteriano previo y en quienes hayan recibido radioterapia pélvica. No se han demostrado diferencias en calidad de vida obtenida después de la colectomía parcial en comparación con la colectomía subtotal, aunque en esta última intervención se asoció con peores resultados funcionales en cuanto a la frecuencia de la defecación. La protocolectomía total con bolsa ileal y anastomosis ileoanal se reserva únicamente para pacientes con el síndrome de Lynch y para pacientes con cáncer de recto. La aspirina se cree sirve como medicamento preventivo para este padecimiento, efecto protector de tumores en otros órganos y como un complemento para las colonoscopías periódicas. Aunque la evidencia creciente mas no concluyente es a favor del uso de la aspirina para la prevención del cáncer colorectal en pacientes portadores de la mutación, se debe de tener en cuenta y plantearse según una adecuada explicación de los riesgos y beneficios ofrecidos por esta quimioprofilaxis, sobre todo en pacientes con lesiones preneoplásicas previas. Hasta la fecha, no hay suficiente evidencia para utilizar quimioterapia, siendo necesarios ensayos controlados y prospectivos para las recomendaciones de estas futuras aplicaciones.